Mi nombre es Betilde Muñoz Pogosian y creo que es súper importante comenzar diciendo que en la región hoy en día estamos viendo un proceso diferente que se le está llamando como la feminización de la migración. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que en años pasados, en décadas pasadas, años pasados, eran predominantemente los hombres que iniciaban procesos de migración. Y lo que estamos viendo hoy en día, según datos que documenta la Organización Internacional de Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado de Refugiados de ONU, es que las mujeres están migrando en números similares que los hombres, incluso iniciando los procesos, y hoy en día alrededor del 48% de las personas que migran o se desplazan son mujeres. Es súper importante entender que esa es la realidad de las dinámicas migratorias en las Américas, al menos desde donde nosotros en la OEA lo miramos. ¿Cuáles serían entonces estos retos? Bueno, en primer lugar, mencionar que ya de por sí el hecho de ser migrante genera ciertas vulnerabilidades, ¿no? Obviamente no todas las personas que migran están en situación de vulnerabilidad, pero lo que vemos en las dinámicas regionales es que efectivamente la gran mayoría de personas que migran están en situación de vulnerabilidad solo por el hecho de ser migrantes. Si a esto le agregamos el hecho de ser mujeres, digamos, se cruza lo que yo llamo el cóctel peligroso de ser migrante y ser mujer y las desigualdades y realidades particulares que van a enfrentar las mujeres en este sentido. Más si miramos el caso particular de las niñas migrantes. Pero bueno, ¿cuáles son algunos de estos desafíos? Uno, el desafío de los cuidados. Las mujeres que migran, que como he dicho, han tomado la iniciativa de iniciar procesos migratorios, casi siempre lo hacen con familia y tienen la responsabilidad de, al mismo tiempo que migran, también ser responsables de los cuidados de las personas de la familia que viajan con ellas. Un segundo desafío muy importante tiene que ver con la ciudadanía económica de las mujeres y tiene que ver con el desafío de la discriminación en el ámbito o el mercado laboral. Digamos, desmenucemos un poquito esto. Número uno, sabemos que las mujeres tienen dificultad de entrar al mercado laboral formal en general. Esto se acentúa en el caso de las mujeres. Casi siempre las mujeres están sobre representadas en el sector laboral informal. Y una vez que entran, enfrentan la realidad y desafío de la brecha salarial, es decir, diferencia en el salario por el mismo trabajo desempeñado. También hay un elemento dentro de esta dimensión de la ciudadanía económica que es la segregación profesional y es el hecho de que las mujeres migrantes tienden usualmente a hacer trabajos vinculados a los roles sociales de las mujeres, es decir, trabajo doméstico, trabajo de los cuidados. Entonces es importante mencionar esto. Al igual que, dado que las personas migrantes de por sí tienen dificultad encontrando trabajo, cuando lo hacen, y más las mujeres, están las mujeres más dispuestas a aceptar condiciones laborales precarias o poco vinculadas a sus derechos. Un siguiente desafío tiene que ver con el cuidado de la familia al llegar a los países de donde se asientan. Datos de CEPAL dicen que 77% del trabajo del cuidado de lo privado lo hacen las mujeres y esto aplica también para el caso de las mujeres migrantes, entonces este es un desafío adicional. Otro que agregaría es la falta de acceso a servicios de salud y protección social, y a veces combinado con la situación en que las propias mujeres no van a buscar esta protección por temor a ser deportadas y se encuentran en situación irregular. Adicionalmente, hay un fenómeno que es importante mencionar cuando hablamos de mujeres migrantes, que es el de la trata de personas. Y sabemos por datos de ONU que alrededor del 70% de las víctimas de situaciones de trata son mujeres y niñas. Entonces, esto es una vulnerabilidad adicional que enfrentan las mujeres migrantes, un desafío para los países que están respondiendo, al igual que la necesidad de seguir combatiendo de estereotipos, roles sociales, expectativas sobre hombres y mujeres. Esa sería mi respuesta a la pregunta sobre desafíos. En cuanto a la segunda pregunta, voy a mencionar dos ejemplos nacionales y dos ejemplos de orden regional.
A nivel nacional, destacaría dos ejemplos interesantes que surgen desde Perú y otro que surge desde el Uruguay. En el caso del Perú, hay una iniciativa conocida como Defensoras al Parlante, hecha en la Municipalidad de Lima, en el Perú, donde la propia municipalidad está entrenando, capacitando, al igual que creando una red de mujeres que juntas pueden denunciar situaciones de violencia de género, que incluye, como digo, mujeres originarias del Perú en esa municipalidad, pero también a mujeres migrantes. Se les entrena sobre cuáles son sus derechos, sobre cuáles son las vías para la denuncia de situaciones de violencia de género, e incluso se ha generado una red donde mujeres peruanas, no peruanas, migrantes, juntas se acompañan e incluso a la hora de poner la denuncia y se protegen a la hora de combatir estas situaciones de violencia. Esta es una muy buena práctica que atiende a una realidad particular que enfrentan las mujeres, que es la violencia basada en género. Una segunda práctica interesante que también vale la pena rescatar es el Observatorio Departamental de Migraciones en la ciudad de Rivera, en el Uruguay, en donde que es una ciudad fronteriza, donde hay pasos de migrantes de muchas nacionalidades, incluso personas migrantes extracontinentales, y se ha creado una mesa intersectorial concebida como un observatorio donde se analiza las situaciones y los retos vinculados al desplazamiento y la migración de estas personas y se piensan soluciones de forma conjunta. Y esto lo han hecho también integrando a las mujeres de forma que se pueda reflejar su perspectiva tanto en el análisis de los desafíos como en las respuestas, en el diseño de las respuestas que se están dando desde esta municipalidad de Rivera en el Uruguay. Mencionaría también dos de corte regional. Una es el proyecto que la OEA implementó en Costa Rica, con el gobierno de Costa Rica, para el empoderamiento económico de mujeres migrantes nicaragüenses. Hay una realidad muy importante de migración de Nicaragua hacia Costa Rica, histórica, que se acentuó desde 2018 con la situación de persecución política que se ha dado en ese país y con apoyo de la ESID, la Agencia de Cooperación Española, y la OEA, el gobierno de Costa Rica implementó un proyecto para darles capacidades a mujeres migrantes en materia de emprendimientos, al igual que fondos semillas, de forma que ellas pudieran generar ingresos propios y generar incluso empleo en las comunidades donde están y servir, digamos, como una manera de generar empoderamiento e independencia, autonomía en el ámbito económico. Esta es una muy buena práctica que también ha tenido réplicas en otros países. Y finalmente mencionaría la creación desde la OEA en cooperación con la Organización Internacional de Migraciones, la OIM de la ONU, de una red de lideresas de la diáspora venezolana y hoy en día de las diásporas, porque ha incluido a mujeres de otras diásporas, donde se les da un espacio de formación en cómo construir proyectos, en oratoria, en cómo construir un plan estratégico, en cómo comunicar el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Porque casi siempre las mujeres lideresas en las organizaciones de la diáspora hacen este trabajo de forma ad honorem, sin remuneración, y tienen además sus trabajos. Entonces, desde la OEA y de la OIM dijimos, ¿cómo ayudamos a fortalecer sus capacidades? Y se ha creado este espacio que es de formación, con encuentros incluso, todo online, todo virtual, pero con encuentros una vez al año de forma presencial, también con apoyo de la cooperación sueca, al igual que otros donantes que se han sumado a esta gran tarea de seguir construyendo liderazgo en las mujeres migrantes de la región. Esa sería mi respuesta a la segunda pregunta. Con la tercera pregunta que quería abordar con ustedes, que es esta idea de cómo seguir mejorando las respuestas de política pública en materia de recepción e integración de mujeres migrantes y refugiadas en nuestra región. Y ahí definitivamente tendría que mencionar que hay 4 claves para poder seguir mejorando las respuestas. Cualquier diseño de política pública e implementación tiene que tener un enfoque diferencial, tiene que adoptar el principio de no discriminación, tiene que tener un enfoque de género, y ahorita podemos hablar de en qué consiste,
y tiene que tener como norte el concepto de interseccionalidad o discriminación múltiple, como lo llaman las convenciones interamericanas en materia de discriminación. ¿A qué me refiero con estas 4 claves? Número 1, el enfoque diferencial tiene que ver con el análisis de los desafíos vinculados a la migración desde una perspectiva que entiende que hombres y mujeres y que grupos históricamente excluidos enfrentan la realidad migratoria de una manera diferente. No es lo mismo ser una mujer migrante afro que ser un hombre blanco migrante. Son 2 realidades diferentes, son 2 grupos de desafíos diferentes que requieren soluciones adecuadas a esos desafíos particulares y diferenciados. El segundo, o la segunda clave es el principio de no discriminación y tiene que ver con la necesidad de garantizar igual trato, igual acceso a oportunidades a hombres y mujeres, ¿verdad? En el sentido de que esto es lo que está ya consagrado en instrumentos interamericanos de derechos humanos. Entonces, simplemente mirar a esas convenciones como carta de navegación a la hora de diseñar las políticas públicas. Y en cuarto lugar, la interseccionalidad o discriminación múltiple, porque ese es otro término que también nos puede servir basado en instrumentos jurídicos sobre la materia, que simplemente explica o demanda la necesidad de entender que a veces en una sola persona se pueden cruzar identidades que o añaden privilegios o pueden generar discriminaciones, y es simplemente ser conscientes de eso también a la hora de analizar y a la hora de diseñar respuestas de política pública. Así que bueno, esos son los temas que quería cubrir y de nuevo los invito a mirar el artículo. Muchas gracias.